Oli, oli, esta vez toca leer el libro Aventuras en Familia 1, de la autora Sonia Krum. Este es un libro infantil de 24 relatos sobre las experiencias de Andy, su familia y sus mascotas, que incluye preguntas, actividades de comprensión lectora, versículos bíblicos y un glosario para enseñar valores. El libro busca entretener a los niños mientras aprenden sobre lo importante y fomenta la conversación sobre las familias y la vida cotidiana. Vamos a comenzar entonces con la historia número 1. Introducción. Mi familia es como cualquier otra, a veces ruidosa y hasta un poco desordenada. Hay días muy tranquilos y otros que vale la pena recordar. Cada integrante tiene sus gustos y preferencias, pero nos queremos y nos respetamos. Claro, a veces tenemos que ponernos de acuerdo cuando hay opiniones diferentes y pedirnos perdón si algunas veces nos enojamos. Pero sabemos que somos una familia y disfrutamos de las aventuras que vivimos juntos. ¿Te quieres sumar a nuestras historias? Trata de responder las preguntas que se encuentran antes y después de cada relato. Y si hay alguien de tu familia cerca, coméntale lo que piensas acerca de lo que lees. Tal vez puedan leer juntos algunas historias. Y la primera historia se llama Atrapados. ¿Puedes recordar alguna ocasión en la que te hayas quedado encerrado? ¿Qué sentiste? ¿Cómo saliste del lugar? Escuché de niños que se han quedado encerrados en un armario, dentro del baño, en un sótano, dentro de un auto o en un baúl, pero nunca me contaron de alguien que haya pasado por una experiencia similar a la mía. Cuando un niño tiene 3 años y cuenta con buena salud y energías, a menudo suele meterse en problemas. En las fotografías me veo regordete, con un corte de cabello que se parece a un tazón invertido sobre la cabeza y los ojos brillantes por tener en mente alguna travesura para intentar. Beto era mi inseparable compañero de juegos. Él era un cachorro, igual que yo. Él era un perro y yo un niño. Lamento tener que contarles que Beto era más desobediente que yo y que muchas veces el pobre sufría las consecuencias de mis errores. A veces mi niñera me preparaba para salir con mis mejores zapatos y la ropa recién planchada. Cierta vez, mientras ella cerraba la casa, se me ocurrió darle un baño a Beto en la piscina del jardín. Por supuesto que, para hacerlo mejor, yo también me metí en la piscina y así al día siguiente yo estaba recibiendo vapor y tomando té de limón por haberme pescado un resfrío, mientras el pobre Beto estornudaba sin que nadie lo atendiera. En mi casa habían comprado una nueva cocina, de modo que la usada fue a parar al fondo hasta que pudieron regalarla a alguien que la necesitara. Ese llegó a ser uno de mis juguetes favoritos. Me encantaba jugar a cocinar en el horno. No piensen que jugaba con ollas y fuentes. Al horno iba a parar cualquier cosa que encontrara a mi paso. Macetas con flores, zapatos y libros. Y una vez mi mamá buscó su cartera todo el día y la encontró en el horno. Después de eso, cada vez que se perdía algo, primero lo buscaban en la cocina del fondo. Cierto día estaba jugando con Beto en el patio. Yo solía ser tan efusivo con mis demostraciones de cariño que mis abrazos le hacían poner los ojitos en blanco. Además, me divertía mucho encerrándolo en distintos lugares. Por eso Beto corría y se escapaba de mí. Cierto día, cuando logré atraparlo, le dije: «Esta vez no te vas a escapar». En el momento vi la cocina y supongo que mis ojos deben haber brillado como en la foto. ¿Podría jugar a cocinar un Beto al horno? Parece que mi perrito lo sospechó porque cuando logré abrir la cocina hizo enormes esfuerzos por soltarse. Lo sujeté contra mi cuerpo y para asegurarme de poder lograr mi objetivo, me paré sobre la puerta del horno e incliné mi cuerpo hacia adelante, empujando hacia Beto adentro. Entonces, ¡brum! La cocina cayó hacia adelante, dejándome atrapado junto con Beto. ¡Ah!
Comencé a gritar y a llorar para que alguien me rescatara. Y lloraba, y Beto también gemía, pero la cocina era como una pequeña cárcel muy cerrada que no me permitía que mis gritos fueran muy lejos. Estaba tan oscuro ahí adentro y grité más fuerte porque no tenía espacio ni para mover mis brazos. A mí me pareció que pasó mucho tiempo hasta que llegó mi niñera y levantó la cocina. Ay, estaba tan asustada que no me paraba de revisar de mis pies a cabeza y de abrazarme. ¿Saben? No me quedó ni un raspón, pero se me fueron las ganas de poner cosas en el horno y por supuesto no volví a encerrar a Beto porque aprendí, por experiencia propia, cuán desagradable es quedar atrapado. ¿Te gusta jugar a las escondidas? Piensa en lugares interesantes para esconderte que no sean peligrosos. Invita a tus amigos a jugar a las escondidas. Pero recuerda, en todo lo que hagas, cuídate de ti mismo porque eres muy valioso para Dios, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Isaías 43:4. El pequeño Picasso. ¿Te gusta pintar con pinceles y pinturas? ¿Tienes guardados los dibujos que hacías cuando eras pequeñito? ¿Escuchaste hablar de un pintor famoso de nombre Picasso? Sus cuadros se venden tan caros que probablemente nunca puedas comprar alguno, pero puedes intentar pintar como él lo hacía. Un día, mi mamá estaba ordenando un baúl de ropa vieja. De pronto, vi algo que me llamó la atención y pregunté, ¿qué es ese trapo tan mal pintado y con tantas manchas de colores? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo guardas en el baúl? Ah, es que es un recuerdo de mi pequeño Picasso y tiene mucho que ver contigo, Andrés. ¿Quieres decir que yo pinté eso? Nunca me contaste esa historia, mamá. Bien, te la puedo relatar mientras termino de ordenar toda esta ropa. Cuando los niños son pequeños les gusta imitar todo lo que hacen los mayores. Sería por eso que tú siempre estabas usando las herramientas de papá o tocando los pinceles que yo usaba para pintar. Voy a trabajar en tu taller, mamita, me decías. Es mejor que esperes hasta que yo pueda terminar con las cosas de la casa. Luego iremos los dos al taller. Te respondía todas las veces. Entonces, yo te daba algunas cosas para trabajar. Tenías una tijera con poco filo y algunas revistas viejas para recortar. Había pegamento y botones para decorar dibujos. Pero lo que más te gustaba eran los pinceles y las pinturas. Tenías tus propios pinceles y una pintura especial al agua que era lavable. ¿Qué estás pintando hoy, mami?, me preguntaste apoyando tu nariz sobre los botes de pintura. Estoy decorando una cortina nueva para el baño. Por favor, Andrés, no toques estas pinturas porque si te ensucias la ropa con ellas las manchas no se quitarán. Es pintura permanente. Coloqué los botes de pintura en el centro de la mesa para que no te tentaras. Yo también quiero pintar, pediste. Bueno, toma este trozo de tela sobre el que puedes hacer un dibujo. Estas son tus pinturas y tus pinceles. Te dije alcanzándote tus elementos. Tú mirabas como yo pintaba, prolijamente unas guardas de campanillas lila cerca de las puntillas que adornaban la cortina. Querías pintar igual, así que elegiste también un color lila e intentaste hacer campanillas. Luego pinté algunas hojas de color verde y tú también trataste de hacer lo mismo. La cortina estaba quedando hermosa. Yo había trabajado casi toda la mañana y ahora faltaban unas pocas flores para que la tarea estuviera completa. Luego tendría que planchar la tela para fijar la pintura y ya estaría lista para ser colgada en el baño. ¡Ring, ring! Sonó el teléfono. Limpié el pincel que estaba usando y lo dejé sobre la mesa. Tú te quedaste solito en el taller. Tomaste mi pincel y lo acercaste a tu nariz. La pintura olía diferente a la que usabas. Con mucho cuidado sumergiste el pincel en la pintura lila y al sacarlo
Dejaste el excedente en los costados del bote, como me habías visto hacer tantas veces, y así comenzaste a pintar las campanillas. Enseguida terminaste y comenzaste con las hojas, pero te pareció que los colores que yo había usado eran muy apagados. A eso le faltaba algo de color naranja y amarillo. ¿Cómo quedaría con rojo y azul? Quizá también algo de rosado quedaría bien. En pocos minutos la cortina tenía manchas y rayas de todos los colores pintadas con esmero. Tan concentrado estabas en la tarea que no notaste mi regreso. «Andy, ¿qué estás haciendo?», exclamé. «Estoy pintando con tus pinturas, mamita. Mira, cuántos colores». Me tapé la boca con las manos y luego me senté abatida sin saber qué hacer. «Andy, te pedí que no tocaras mis pinturas y sabes muy bien que tampoco debes tocar mis trabajos. Para eso te doy siempre tus propios elementos. Ahora tendré que cortar esta parte que pintaste y añadir tela uniéndola con puntillas para que no se note, pero ¡ay, no va a quedar bien! Tú estabas entendiendo el gran error que habías cometido. Te diste cuenta de que tu pintura había arruinado todo el trabajo que había hecho mamá. «Mamita, ¿me perdonas?», me dijiste rodeándome el cuello con tus bracitos. «Es que me gusta tanto pintar». «Ay, sí, hijito, claro que te perdono, mi pequeño Picasso», te respondí abrazándote fuerte. «¿Y qué es un Picasso?», me preguntaste. «Bueno, cuando termine de limpiar todo esto, te voy a contar acerca de ese pintor». Mamá había terminado de ordenar el baúl y yo seguía con el viejo trapo manchado en mis manos. «Gracias, mamá, por haberme perdonado tan pronto. No arrojes esta tela a la basura. Quiero guardarla de recuerdo. Quizá pueda algún día contarles esta historia a mis hijos». ¿Es fácil perdonar cuando nos arruinan algo que queremos mucho? ¿Puedes recordar alguna vez que tus padres te hayan perdonado por algo que hiciste? ¿Has perdonado a un amiguito o a un hermano? Recuerda que Dios te perdona si se lo pides, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en amor hacia todos los que te invocan. Salmo 86, 5. Serpientes. ¿Le tienes temor a algún animal porque sí o porque no? ¿Has estado ante alguna serpiente real? ¿Sabías que hay serpientes venenosas y otras que son inofensivas? Nos habíamos mudado a otra localidad distante. Para nosotros todo era nuevo: la casa, los amigos, el paisaje y los peligros. ¡Cuántos árboles para trepar! Y allá veo un arroyito. ¿Podemos ir a verlo, mami? ¡Oh, miren ese pájaro! ¡Qué colores tan brillantes! Y esa mariposa azul. Nunca había visto una mariposa tan grande. Quiero recoger un ramo grande de flores amarillas. ¿Puedo ir ahora? Cada día había descubrimientos para hacer porque en ese mundo tan verde con caminos colorados, siempre había nuevas aventuras esperándonos. Por las noches, mis hermanitos y yo dormíamos arrullados por un coro de sapos, silbadores y ranas que tenían vocación de cantantes de ópera. Los grillos y las cigarras completaban el coro. Esos sonidos provenían de un gran pantano que se extendía a pocos metros de la casa y que era la preocupación de mis padres. «Vamos a tener que mantener el césped muy bien cortado», dijo un día papá. «Me comentaron que en ese pantano suele haber serpientes y que muchas de ellas son ponzoñosas». «¿Y qué quiere decir ponzoñosas?», pregunté. «Bueno, significa que hay serpientes que muerden e inyectan veneno. Generalmente no atacan si no se las molesta, pero en esta época todos los animales se están preparando para hibernar y tratan de cazar y comer todo lo que puedan para pasar el invierno en sus cuevas. Entonces salen al campo y se vuelven más agresivas», explicó el papá. «¿Y todas las serpientes son ponzoñosas?»,
No, hay culebras que no tienen glándulas productoras de veneno, ni tienen la dentadura preparada para inyectarlo. De todas maneras, nunca se acerquen a una serpiente. Si no las molestan, ellas no atacarán. 2 días más tarde vi una culebra verde brillante que se arrastraba perezosamente por el patio. ¡Mamá! ¡Una serpiente!, grité. Mamá fue rápidamente a la ventana. ¡Shh! ¡Shh! Vamos a dejarla que pase por el jardín y se vaya. No la molestes. Es una culebra inofensiva. Fíjate en su hermoso color tornasolado. El clima fue poniéndose más fresco. Pronto terminaría el otoño. Una tarde jugaba con mi perro Beto, arrojándole una pequeña pelota para que el cachorro la atrapara. Arrojé la pelota muy lejos, al medio del gran campo que pertenecía al patio de la casa. El cachorro se distrajo con otras cosas, de manera que tuve que correr a buscar el juguete. Me agaché para recoger la pelota y... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Grité sosteniéndome el brazo. ¡Una serpiente! ¡Una serpiente me mordió! ¡Me mordió una serpiente! ¡Andy! ¡Ven aquí corriendo!, me llamó mamá mientras corría a mi encuentro. Me examinó y vio con horror la señal inequívoca de una mordedura. Justo sobre el antebrazo había 2 puntos rojos de sangre, rodeados por una pequeña aureola blanca, y en la parte de abajo del antebrazo una corona de puntitos rojos, marcando la dentadura inferior de la serpiente. Sin pensarlo, mamá tomó un pañuelo e hizo un torniquete ajustado en mi brazo. Me subió al auto y se dirigió hacia el hospital a toda velocidad. Iba orando y pidiéndole a Dios que me protegiera. ¿Y cómo era la serpiente, hijito?, me preguntó asustada. Era larga, era larga y negra. Sí, era toda negra, llorisqueaba yo. ¿Y te sientes bien? ¿Te duele el brazo? ¿Ves bien? Mamá iba haciendo preguntas mientras manejaba. Ella sabía que uno de los primeros síntomas de una mordedura venenosa eran los problemas en la visión. Al fin llegamos al hospital. El médico de turno preguntó: ¿Vieron ustedes a la serpiente? ¿Saben si era muy ponzoñosa? No pude verla, dijo mamá, pero Andrés dice que era una víbora larga y negra. Probablemente se trate de una yarará negra, muy común en esta zona. Son serpientes muy venenosas. Tiene que haber sido un animal verdaderamente grande por la distancia que vemos entre las marcas de los colmillos. La cabeza será del tamaño de una cuchara de sopa. ¡Ay, doctor! ¿Qué le va a suceder a mi hijo? Señora, su niño no ha tenido todavía ningún síntoma de envenenamiento. Usted lo trajo de inmediato y eso nos da ventaja. Pero no se sabe qué cantidad de veneno le fue inoculado. Nosotros haremos todo lo que podamos para aliviarlo. Inmediatamente me aplicaron inyecciones y suero antiofídico, que es un suero que ayuda a contrarrestar los efectos del veneno. Papá llegó al hospital muy preocupado, abrazó a mamá y después tomó mi mano mientras me seguían pasando suero. Allí, junto a mi cama, oraron fervorosamente. Querido Dios, te rogamos que si es tu voluntad, Andy no tenga que sufrir más a causa de esta mordedura. El doctor los miró compasivamente y se retiró de la habitación. Papá volvió a casa para cuidar de mis hermanos mellizos que eran bebés todavía. Mamá permaneció a mi lado toda la noche mientras me seguían dando medicamentos en medio de sueños agitados. Me despertaba llorando asustado y volví a dormirme, pero a la mañana siguiente, en cuanto abrí los ojos, como si nada hubiera pasado, anuncié: «Tengo hambre, quiero comer sandía y galletitas». Mamá sonrió emocionada diciéndome: «Andy, qué alegría que tengas apetito. ¿Te sientes bien? ¿No te duele nada?». Sacudí la cabeza, yo tenía ganas de comer. Pronto llegó el médico y cuando me terminó de revisar dijo asombrado: «Realmente tienes mucha suerte, niño. ¿O ha ocurrido un milagro? Fuera de la marca de la mordedura no tienes ningún otro síntoma de envenenamiento».
Esto es increíble. Tu corazón y tu vista funcionan bien y no sientes dolores. Creo que podemos quitarte el suero y dejarte ir a casa. Comentó y me preguntó, ¿quieres volver a casa ahora? Sí, pero antes quiero comer sandía, insistí. Eso sí será un verdadero problema. Esta no es época de sandías, rió el doctor. ¿Puedes recordar algunos milagros que hizo Jesús sanando enfermos? ¿Crees que Él puede hacer milagros hoy? Santiago preguntó, ¿está enfermo alguno de ustedes? La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Santiago 5, 14 y 15. Catalina. ¿Te detuviste a mirar de cerca a una oruga? ¿Sabías que durante sus primeros días de vida la oruga se dedica exclusivamente a comer? Crush, 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 crush. Crujían las hojas secas bajo nuestras zapatillas. Estábamos recogiendo hojas de los árboles para hacer un collage y la maestra del jardín nos dejaba jugar pisando las hojas. Y claro que era divertido hacerlas crujir, que casi nadie estaba haciendo su tarea. Crash, crash, crash. Todos los chicos menos uno seguían pisando la hojarasca. Marcos se había sentado junto al tronco de un plátano, porque él, a diferencia de los demás, no podía correr ni pisar hojas. Hacía un año había tenido un accidente y ya lo habían operado 2 veces para reparar su pierna derecha. Ahora la mantenía inmovilizada. Pero estaba contento de poder venir al jardín todos los días. Y por lo menos compartir los juegos desde lejos. Más de una vez le decía a la maestra, yo quiero jugar con los chicos. No sé cuánto me falta para que mi pierna se cure. Marquitos, tienes que ser paciente. Todo tiene su tiempo. Tu pierna va a sanar. Solamente debes hacer cada día lo que te indicó el médico y esperar. A mí me daba mucha lástima que Marcos tuviera que estar sentado mientras jugábamos, así que me acerqué y me senté con él. Por estar sentados bajo el árbol, de pronto vimos una oruga gruesa, regordeta y de colores apagados. Marcos la hizo subir a una hoja verde de plátano. La maestra se acercó. ¿Recogieron algunas hojas, Marcos y Andrés? Mire lo que encontramos, maestra Mónica. ¡Es una oruga! Observen cómo se desliza sobre la hoja, está muy gordita. Niños, vengan a ver lo que encontraron Marquitos y Andrés. Todos vinieron corriendo. ¡Es una lombriz gorda! Me parece que es un gusano del maíz. No, los gusanos del maíz son blancos o amarillos. Maestra, ¿podríamos tenerlo en el jardín? Marcos se sintió muy contento de que su oruga estuviera invitada a vivir en el salón de clases. La adoptamos con entusiasmo y le pusimos por nombre Catalina. La colocamos dentro de un frasco de vidrio y le pusimos hojas de plátano para que se alimentara. Pero la oruga no parecía estar muy a gusto allí. Estaba desesperada por salir de su encierro. A Marcos le daba lástima a la oruga. Él muchas veces se sentía de esa manera sin poder moverse por donde quisiera por causa de su pierna. La maestra llegó a un acuerdo con nosotros. Si un día Cata no comía, la dejaría libre. Al día siguiente, cuando llegué al salón de clases, quise ver la oruga. Entonces... ¡Cata no está! ¡Maestra! ¡Cata no está en su frasco! Pero sí estaba. Había tejido un capullo, suave y peludito en la tapa del frasco, muy cerca de los agujeros, por donde entraba el aire. Ahora sí, todos sabían por qué Cata estaba tan ansiosa por salir. La maestra nos explicó que Catalina había construido un capullo para transformarse en una mariposa y que ese proceso se llama metamorfosis. No sé cuántos podíamos decir bien la palabra, pero todos sabíamos que Catalina tendría otro aspecto cuando saliera de su crisálida. ¿Y cuánto tiempo tendremos que esperar para que podamos verla transformada en mariposa? Pregunté.
No lo sé, pero como para otras cosas hay que saber esperar. Tal vez sea algo como lo de la pierna de Marquitos. Solamente hay que tener paciencia. Pasaron varias semanas. A Marcos le quitaron la bota de yeso y comenzó la rehabilitación para poder mover su pierna. Un día llegó al jardín con una muleta que le permitía moverse sin ayuda. ¡Ay! Estaba feliz. «Ya puedo caminar solo», dijo Marcos mientras iba hacia el frasco que controlaba todos los días. «¡Oh! Catalina tiene alas. Ya es una mariposa». Nos agolpamos alrededor de Marcos. Con cuidado abrimos el frasco y en la tapa vimos el capullo perforado. En el fondo del frasco, todavía perezosa, estaba Catalina con su traje nuevo. «Yo no quiero que la soltemos, porque quiero ver cómo se transforma en gusano otra vez», dijo una de mis compañeras. «Ay, es que eso nunca sucederá», explicó la maestra. «Ahora Catalina tiene que poner huevos para que nazcan orugas bebés y se transformen en mariposas también». «Yo sí quiero que la soltemos», acotó Marcos. «Si la mantenemos prisionera va a morir. Creo que a Cata le gustará volar sobre las flores que ya están abriendo». En silencio y casi conteniendo la respiración, colocamos a la nueva Catalina sobre una mata de azaleas y le dijimos adiós. Por esos días en el parque de la escuela aparecieron varios familiares de Catalina sobrevolando las flores. «Maestra Mónica, tenía razón cuando me dijo que había que saber esperar», dijo Marcos. «Catalina se transformó de oruga en mariposa y mi pierna sanó. Solo había que esperar». ¿Hay algo que estés esperando que suceda ansiosamente? ¿Sabías que Dios conoce nuestros planes y Él sabe cuándo es el mejor momento para que se realicen? Lee Eclesiastés 3, 1 al 8 y conversa con tus padres o maestros acerca de lo que significan estos pasajes. Buena puntería. ¿Quiénes son tus amigos? ¿A qué te gusta jugar con ellos? ¿Alguna vez te enojaste con un amigo? ¿Por qué? ¿Les has preguntado a tus padres quiénes eran sus amigos cuando eran niños? Pídeles que te cuenten alguna aventura vivida en su niñez. Cuando le pregunté a mi mamá quiénes eran sus amigos cuando ella era chica y si había hecho alguna travesura, ella miró hacia arriba como recordando y se rió de buena gana. Yo tenía muy buenos amigos, repuso. Por lo general nos divertíamos mucho y tratábamos de ser obedientes, pero a veces, ¿en qué problema nos metíamos? Me preparé para escuchar, seguramente sería una buena historia. Mi mamá me contó. Éramos compañeros de juego inseparables. Martita, Ethel, Magali, yo, Valeria y Raúl, el único varón del grupo. Una tarde tibia de primavera con mis amigas, nos dedicamos a jugar al almacén. Teníamos un estante de madera sobre el que habíamos puesto varias filas de frascos que nos habían prestado nuestras mamás. En los frascos había tierra que algunas veces hacía de harina, arena que cumplía la función del azúcar, semillas verdes de paraíso que parecían aceitunas, pasto seco molido para hacer condimentos, granos de maíz y de sorgo. Además teníamos atados de acelga, que en realidad eran hojas de una planta silvestre, y papas que estaban muy bien imitadas por piedras redondeadas. Pero el producto que más nos gustaba eran los huevos. Estos no eran una imitación, sino que eran verdaderos. ¿Cómo los habíamos conseguido? Bien, cerca de la casa de Magali había grandes gallinas, donde tenían gallinas ponedoras. Cuando las gallinas son jóvenes comienzan a poner huevitos, muy pequeños que no contienen yema, por lo tanto no se pueden vender. El dueño de los gallineros era muy amable con los niños del vecindario y siempre nos guardaba todos esos huevitos para jugar.
Esa tarde habíamos conseguido casi 4 docenas de huevitos. Además de jugar al almacén, podríamos jugar a la cocina y divertirnos mucho. Habíamos pasado poco tiempo vendiendo y haciendo compras cuando llegó Raulito. Primero accedió a comprar y a ayudarnos a cocinar, pero pronto se aburrió y quiso ser el vendedor. También eso lo aburrió y finalmente se retiró al fondo del patio. Allí había un gran muro de ladrillos que separaba el parque de la casa de Magali de la casa de los vecinos. En el centro del muro había un ladrillo, un poco más claro que los demás, y fue eso lo que inspiró a Raúl a probar su puntería. Buscó piedras pequeñas y comenzó a arrojarlas hacia ese ladrillo, tratando de darle justo en el centro. Nosotras fuimos para ver qué estaba haciendo. Me parece que no tienes buena puntería. No logras pegarle al ladrillo claro, dijo Magali. Sí, le estoy dando, pero no lo puedes ver porque la piedra no deja marcas, se defendió Raúl. Yo sé con qué podrías dejar marcas para comprobar si das en el blanco, dije con una sonrisa traviesa y fui corriendo a buscar las canastas de huevitos. Yo también quiero probar puntería, dijeron a coro Ethel y Martita. Pronto habíamos formado una hilera y nos turnábamos para arrojar los huevos a la pared. Muchos de ellos no daban ni cerca del blanco, por lo que el muro estaba quedando con una decoración muy particular. Los huevitos se acabaron y nosotros no estábamos satisfechos con la puntería. Magali entró a su casa y volvió trayendo una docena de huevos más, pero estos eran grandes. Ahora sí que afinaríamos la puntería. Esta vez no íbamos a fallar. Decidimos entonces hacer una competencia en parejas. Magali sería la primera porque había traído los huevos, y ella eligió a Raulito como su contrincante. Maggie, te voy a ganar en la primera tirada, alardeó Raulito. Las niñas no tienen buena puntería. Miren todas cómo le voy a ganar. Preparados, apunten. ¡Fuego! Coreamos Martita, Ethel y yo. ¡Plash! El huevo que tiró Magali quedó aplastado justo en el centro del ladrillo. ¡Plash! El huevo que tiró Raulito cayó muy lejos del blanco. Magali es la campeona. Magali es la campeona. Raulito es un perdedor. Cantamos a una voz. Raulito se enfureció, de tal forma que sin pensarlo 2 veces, nos tiró un huevo a cada una y esta vez con excelente puntería. Magali se ganó doble ración por haberle ganado. Tenía huevo en su ropa, en el cabello y hasta en la cara. Ahora en vez de cantar, las 4 lloramos muy enojadas, mientras Raulito se reía de buena gana, viendo el aspecto que teníamos. Tanto alboroto atrajo a la mamá de Magali y de Martita al fondo del patio. ¿Será necesario que te cuente el final de esta historia o puedes imaginarlo? Bueno, resumiendo, a nosotras nos pusieron en remojo, pero fue muy difícil quitarnos el olor. Raulito pasó el resto de la tarde fregando la pared con la manguera y un cepillo, y por supuesto no hubo más huevos para practicar puntería. ¿Te gusta jugar competencias? ¿Qué sientes cuando tus amigos te ganan? ¿Es buen negocio enojarse cuando uno pierde? Si dominas tu enojo, es tu ira, serás el más fuerte. El que tarda en airarse es mejor que el fuerte. El que domina su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32.